Bueno, hola a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Gonzalo Carracedo. Para los que no me conozcáis, he dado mi primera charla en la Ecoparty de 2019, la del año pasado, sobre un tema un poco oscuro que era cómo hacer la ingeniería inversa a una señal de radio proveniente de un satélite. ¿Vale? Actualmente trabajo de Innovation Advisor en una pequeña consultora española llamada Tarlogic Security. Y bueno, aquí tenéis todos mis enlaces a redes sociales, página web y demás, por si queréis ver pues todos los proyectos locos en los que ando metido. El título de esta charla se llama Radioastronomía Amateur. Es SDR, es Radioastronomía Amateur, quien dijo miedo. Todo esto empieza, en realidad, con un par de investigadores utilizando el radiotelescopio de Crawford Hill no es California, es en la costa este, creo. Que lo estaban, en los años 60 para hacer un estudio de la potencia de la señal de radio recibida por distintos astros del cielo para utilizarlos como calibradores en futuros sistemas de recepción, no necesariamente radiotelescopios, ¿vale? Los resultados del radiotelescopio anterior, de las medidas con el radiotelescopio anterior, se publicaron en un artículo firmado por Pencias y Wilson en el 65, traducido algo así como midiendo el flujo de Casiopea A en 4080 MHz, ¿vale? Este artículo es interesante no tanto por sus resultados, que son en sí un poco grises. Te dicen, básicamente, hemos medido esta señal de radio proveniente de este astro, sino por las dificultades técnicas que han tenido y a lo que han llevado, ¿vale? Estos se pusieron a hacer la medida, vieron unos resultados que eran un poco extraños y acabaron descubriendo el fondo cósmico de microondas, ¿vale? Y esto fue la prueba que acabó siendo prueba demoledora a favor de la hipótesis del Big Bang y en contra del universo estacionario. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, pues resulta que yo este artículo me lo leí hace relativamente poco. Me lo leí, no sé si fue en abril o por ahí. Y me llamó la atención la frecuencia, 4080 MHz, o sea, 4,08 GHz. ¿Por qué me llamó la atención la frecuencia? Resulta que en esta banda, denominada también banda C, hay un montón de satélites de televisión analógica que todo el mundo puede recibir con los cacharros adecuados, ¿vale? Si hay televisión por satélite en esa banda, quiere decir que va a haber un montón de hardware, en el sentido de antenas, LNBs, receptores X, que van a ser relativamente baratos y que podríamos adquirir. Entonces dije yo, quizá pueda emular lo que hicieron estos dos individuos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver de qué hardware, o sea, con qué hardware contamos. Comenté antes que hacían falta LNBs en banda C para poder recibir estas señales, ¿vale? Un LNB al final no deja de ser un oscilador acoplado a un amplificador, ¿vale? Es decir, lo que hace es recibir una frecuencia, o sea, una señal a una frecuencia relativamente alta, te la rebaja, te la filtra y luego te la amplifica. En este caso, casi todos los LNBs en banda C son prácticamente iguales. Este que adquirí yo es, marca Titanium C1 PLL. Utiliza un oscilador local que funciona en la frecuencia de 5150 MHz, ¿vale? Esta señal, cuando se mezcla con la señal que nos llega, lo que acabamos teniendo es una imagen negativa en 1070 MHz que tiene el espectro invertido, pero bueno, eso en realidad nos va a dar igual para lo que vamos a hacer. Que es lo que realmente luego podemos recibir con nuestro SDR, ¿vale? Luego también nos cuentan unos datos maravillosos acerca de este LNB, ¿no? Por ejemplo, que el amplificador interno del LNB es de unos 65 decibelios, ¿vale? Eso es una barbaridad. Y también que utiliza tiene una figura del ruido, o mejor dicho, una temperatura del ruido de tan solo 15 Kelvin, ¿vale? Yo me lo creo porque no me queda más remedio, porque es los números que me da el fabricante, pero vamos, estoy seguro de que las cifras reales van a ser mucho peores. Este cacharro, ¿vale? Que es, lo dicho, recordamos otra vez, es lo que colocamos en nuestra antena parabólica para poder recibir señales en esta banda, se alimenta directamente por el cable de antena, a través de lo que se conoce una T de vías o una vías T. Esto es básicamente un
un dispositivo que se coloca en medio del cable o entre dos cables para inyectar una componente de corriente continua, la cual se utiliza pues, para alimentar toda la circuitería que hace el procesamiento anterior. Y bueno, y además, esto es muy importante, todos los LNBs cuentan con dos, bueno, al final de todo no deja de ser una guía de onda, un par de antenas monopolo perpendiculares, cada una de ellas sensibles a polarizaciones ortogonales lineales, ¿vale? ¿Cómo hace el LNB para seleccionar una polarización u otra? Pues a partir de la alimentación. Si el LNB se alimenta con 12 voltios, se selecciona una polarización. Por ejemplo, la horizontal, no recuerdo cuál es. Y si se alimenta con 18 voltios, es con otra polarización distinta. Bueno, la ortogonal, la vertical, si con 12 voltios es la horizontal. ¿Vale? Entonces digo yo, bueno, vale, perfecto. O sea, esto seguro que me vale para recibir un montón de cosas. Pues mira, voy a utilizar este LNB con una parabólica y voy a intentar hacer medidas del flujo radiante, es decir, vatios por unidad de frecuencia y por unidad de superficie, que recibo desde distintos astros del cielo, ¿vale? Mi idea original y mi idea súper optimista era poder utilizar las fuentes más brillantes de radio en el cielo, que son en esta banda Casiopea A, que es un remanente estelar, ¿vale? Es los restos de una estrella que ya abandonó su secuencia principal, y Cygnus A, que es una radiogalaxia muy potente, cuyo flujo de radio se debe sobre todo a radiación sincrotón de lo que son los chorros, los jets que les llaman, ¿vale? ¿Por qué me interesan estas? Porque si las consigo detectar, puedo convertirlas en calibradores. Es decir, si yo estoy recibiendo una potencia X desde ese punto, como son fuentes casi puntuales, puedo decir, vale, este nivel de potencia es el que se corresponde con el nivel de flujo radiante de estos astros. Estos flujos, aunque te digo que son los más potentes del cielo, estamos hablando únicamente de 600 Janskis, ¿vale? ¿Cuánto es un Jansky? Pues para que os hagáis una idea de los órdenes de magnitud de potencia con los que trabajamos, un Jansky son, a ver si no me equivoco, 10 a la menos 26 vatios por metro cuadrado y por hercio, ¿vale? Esto es muy poco. Pero bueno, si hacemos caso a las figuras del fabricante del LNB, en teoría deberíamos ser capaces de detectar todo esto, ¿vale? Pero bueno, esto habrá que verlo. Y luego, por último, de cara a lo que es el SDR, el receptor, voy a utilizar un SDR muy conocido, el AirSpy Mini, que es mi absoluto favorito. Lo he utilizado para un montón de cosas, es súper resistente, es súper pequeño, tiene un rango dinámico estupendo y una estabilidad en frecuencia también estupenda. Lo único achacable a este receptor es que quizá no tiene un rango de frecuencias muy amplio. Esto no es tan importante, porque al fin y al cabo, como lo que nos va a llegar por la radio van a ser una frecuencia en 1070 MHz y el límite de esto está alrededor de los 3 y pico GHz, nos entra perfectamente, o sea que adelante, ¿vale? Entonces, bueno, yo quiero hacer esto, ¿vale? Quiero utilizar un LNB de la tele para hacer radioastronomía casera, pero aún así hay varios problemas que tengo que resolver. Por ejemplo, no tengo una parabólica de foco primario, ¿vale? Es decir, no tengo una parabólica en la que el LNB esté justo en el centro, ¿vale? Sino una offset. Las antenas offset son son simplemente el plato con un brazo fuera del centro en el que se coloca el LNB. De forma que lo que estamos haciendo es recibir la reflexión con un ángulo desde nuestro reflector. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estos LNBs están pensados justamente para foco primario y van a alimentar, o sea, van a iluminar lo que es el reflector asumiendo eso, ¿vale? Para poder utilizar una antena offset debo utilizar cierto adaptador denominado scalar ring, que vamos a ver ahora en qué consiste, que bueno, es simplemente un pequeño cono que nos va a concentrar un poquito más en azul. Más cosas. Desconozco la figura de ruido de mi LNB, es decir, desconozco realmente cuál es la temperatura del ruido. A mí me han dicho que son 15 Kelvin, yo me lo puedo creer o no, ¿vale? Lo cierto es que estos números rara vez suelen ser verdad. Entonces, yo pensaba compensar esto haciendo observaciones frío-caliente con el cielo y también, bueno, con el suelo, ¿vale?
como yo sé que, por ejemplo, el cielo en cierta banda tiene una temperatura del orden de 5 Kelvin y el suelo está a temperatura ambiente, más o menos, pues midiendo las variaciones de potencia, apuntando a un sitio y al otro, ese término, o sea, va a haber ahí un pequeño error que va a estar relacionado con esta figura de ruido. Pues la podría también deducir e introducirla pues como un parámetro de la calibración de mi radiotelescopio. Y bueno, hay otro aspecto muy importante, es decir, yo no espero que la ganancia sea estable, o sea, que me puedo esperar fluctuaciones de ganancia que me vayan a dar resultados engañosos. Entonces, yo todo esto lo tengo que poder medir para conseguir unas medidas lo más precisas posibles, ¿no? Bueno, antes mencionaba el Scalar Ring, que es para adaptar un LNB para una antena de foco primario a una antena de tipo offset. Es este cacharrete que es prácticamente igual en todas partes, se puede adquirir en Amazon o en AliExpress en un montón de tiendas distintas y es bastante barato. O sea, es decir, es básicamente una pieza de aluminio con un soporte de plástico para poder colocarla en el brazo del reflector, bueno, de nuestra antena parabólica y no tiene más ciencia, ¿vale? Y bueno, pues ya con todos los cacharretes, con mi reflector, con mi SDR, con mi LNB, con el Scalar Ring y con mi ordenador, empecé a hacer las primeras pruebas. O sea, os podéis imaginar la gracia que tuvo que ser llevar esto al parque con un montón de curiosos pasando delante de la antena, perturbándome toda la señal que recibía, preguntando, oye, ¿y esto qué es? Oye, ¿y esto qué es? Oye, ¿y esto qué es? Pero bueno, saqué cosas en limpio, ¿vale? Lo que saqué en limpio es que es muy difícil de utilizar en ciudad, ¿vale? Que hay un montón de fuentes de ruido por todas partes y hay variaciones que yo no puedo explicar fácilmente. En particular, pasó una situación bastante lamentable en la que yo estaba apuntando a lo que pensaba que era Cygnus A, diciendo, buf, ya está, he recibido una radiogalaxia lejísimos. O sea, soy un crack. No, lo más probable es que eso jamás haya pasado. O sea, me dejé llevar por la ilusión del momento y haciendo luego las cuentas me di cuenta de que eso era absolutamente imposible. Pero aún así, creo que se podía hacer, ¿vale? Y esto motivó todo el resto de calibraciones que vinieron después. Entonces, vamos allá. Como os comentaba antes, yo espero que el comportamiento de mi LNB, al ser una cosa cutre, que es para ver la tele, no para hacer medidas, fluctúe. Entonces, yo lo que me esperaba era poder relacionar esas fluctuaciones con la temperatura. En particular, yo esperaba que el ruido del amplificador, la temperatura del ruido del amplificador variase con la temperatura física del cacharro, ¿vale? Entonces, ¿cómo hice esto? Bueno, pues lo que hice fue soldar un sensor de temperatura por infrarrojos llamado GY906 a un Arduino y un pequeño software para poder ver las medidas desde el Arduino en mi ordenador, ¿vale? Cogí el sensor, lo pegué a una cajita de metal para que no me entrase luz de infrarroja por los laterales y poderlo pegar directamente al disipador del LNB, que es lo que tenemos, bueno, la cajita la tenemos aquí a la derecha en el centro la célula detectora, ¿vale? Y bueno, pues con esto empecé a hacer varias observaciones en distintas partes de Galicia. A la izquierda fue un intento de observación que hice por la noche con muchísimo frío en la Torre de Hércules y luego ya el otro fue una cosa un poco más desarrollada durante 12 horas en una pequeña localidad de Galicia llamada Arteixo, para ver cómo las variaciones de luz, de temperatura, incluso el paso del sol delante del LNB me afectaban a las medidas y así tener más o menos una idea de lo que me esperaba, ¿vale? Daos cuenta que yo aquí estaba contando con una cosa. Yo estaba contando con que las variaciones de temperatura me introdujesen ruido, en el sentido de que a mayor temperatura los componentes resistivos de mi LNB iban a inyectar más ruido a toda la cadena, ¿vale? Y este ruido se debería ver al final del amplificador como un incremento con la temperatura, ¿vale? ¿Qué es lo que yo veo? Bueno, pues literalmente lo contrario, o sea, exactamente lo opuesto. Si veis el grafo de abajo a la derecha, en la que dibujo temperatura contra potencia recibida por el LNB, a lo largo de estas, bueno, no fueron 12, fueron 10 horas. Veis que la temperatura en azul, cuando baja, cuando desciende, la potencia recibida aumenta y al revés. Y además, no solo hace eso, sino que una curva parece la imagen especular de la otra,
¿vale? Es decir, yo cuando vi esto, esto me destrozó todas las ideas que me había hecho sobre amplificadores. Luego, bueno, cogiendo más medidas, al final dibujé un scatterplot, las medidas de potencia contra temperatura, y en el caso de la medida de temperatura de lo que es el disipador del LNB, vi una relación casi lineal. No del todo lineal, porque es una cosa un poco más complicada, pero casi lineal. Del orden de 0,1 decibelios por Kelvin en negativo. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que quiere decir esto es que los amplificadores, bueno, en general todos los amplificadores de RF, suelen depender de forma negativa con la temperatura, en el sentido de que a mayor temperatura, menos ganancia entrega, ¿vale? Por lo tanto, al final voy a tener una fluctuación muy bestia que va a depender de esa temperatura. Como no tengo formas de poder corregir esas fluctuaciones, mi mayor aspiración era poder establecer una ley que a partir de la temperatura me pudiese corregir la potencia recibida, ¿vale? Y esto fueron mis intentos, ¿vale? Tenemos aquí en azul la potencia recibida, en verde tenemos la curva de temperatura medida a lo largo de toda mi observación, y en rojo, y luego a la derecha en azul, el resultado de corregir la curva de potencia con la curva de temperatura, a partir de una ley lineal, bueno, afín lineal. El resultado es que veo cosas que son bastante extrañas, ¿vale? Aunque sí que veo que efectivamente la potencia varía a lo largo del día, esta potencia no se podía conectar en absoluto con nada, ¿vale? En particular, a la derecha de todo veis que hay como una especie de bultito. Este pequeño bultito yo pensaba que podría ser la Vía Láctea al pasar delante de mi LNB, pero bueno, lo cierto es que no era nada similar. Haciendo luego otros estudios y mirando el espectro de lo que recibía, esto resultó ser interferencia de unos vecinos que estaban haciendo algo, no sé si con un ordenador o con una cocina de inducción o lo que sea. En cualquier caso, este ruido no estaba en el cielo. No solo eso, otras pruebas en días subsiguientes dieron gráficos más absurdos y cada vez más alejados de la curva de temperatura. Porque al final, o sea, hacer ese tipo de experimentos en ciudad es un infierno y tienes un montón de fuentes de radiación electromagnética que no puedes identificar. Entonces dije, bueno, esto es un problema, ¿vale? Definitivamente es un problema. Entonces dije, vale, ¿qué tal si nos construimos un Dike Switch casero, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿qué demonios es un Dike Switch? Bueno, si buscáis Dike Switch en Google vais a ver un montón de cosas como estas. Casi todas ellas se van a resumir en un pequeño conmutador a la entrada de todo el sistema de recepción, justo del lado de la antena, en la que conmuta una antena con otra o bien conmuta una antena con algún tipo de referencia, una referencia de ruido o una carga de referencia, ¿vale? Que bueno, es casi siempre lo mismo. No siempre, pero casi siempre. ¿Por qué se hace esto? Bueno, controlar la estabilidad de todo tu sistema de recepción es extremadamente difícil. Entonces, dar la posibilidad de, mientras haces una observación, estar conmutando continuamente entre antena y tu referencia de ruido, puedes saber cómo, o sea, en vez de medir la potencia, la salida de tu sistema de recepción directamente, puedes comparar cómo de potente es la señal en tu antena comparada con el ruido de tu referencia de ruido. Como al final todo este sistema, estas fluctuaciones van a aplicar prácticamente de la misma manera tanto a la antena como a la referencia de ruido, estas fluctuaciones van a desaparecer porque una se va a corregir con la otra, ¿vale? Entonces, ¿por qué hago esto? Bueno, el comportamiento, como habéis visto antes, del amplificador es bastante errático. Ya no solo porque la ganancia dependa de la temperatura, sino también porque su figura del ruido también va a variar con la temperatura y de una forma que no sigue una ley clara. Entonces, en estos casos, lo ideal sería tener una carga de referencia que me permita corregir esto, ¿vale? Entonces, lo que podríamos hacer, así, de forma intuitiva, es que como estos LNBs utilizan dos polarizaciones
y estamos recibiendo ruido que no es coherente, ¿vale? No tiene ningún tipo de polarización. Por lo tanto, cada polarización me está dando información redundante respecto de la otra. Puedo sacrificar uno de los monopolos, es decir, una de las antenitas que tiene mi LNB y convertirla de alguna manera, que ya veremos, en una fuente de ruido. Y por último, bueno, utilizar un Arduino o una Raspberry, un microcontrolador, lo que sea, para inyectar un voltaje en cierto punto del circuito del LNB e intentar forzar un cambio de la polarización sin tener que elevar el voltaje. ¿Por qué no quiero elevar el voltaje de 12 a 18 voltios? Porque eso implicaría meter o un buck converter o un boost de algún tipo que consumen o consumen un montón de potencia tienen un consumo eléctrico, o bien meten un montón de radiación electromagnética que se me puede colar en todo el sistema. Entonces, esto es una solución mucho más limpia y vamos a ver cómo lo podemos hacer ahora. Para que os hagáis una idea de a qué nos estamos enfrentando. O sea, en el caso de Penzias y Wilson, cuando hicieron esto, para medir el flujo de Casiopea, no disponían de un LNB, ¿vale? Disponían de algo mucho más pro, para la época, por supuesto, que se basaba en realidad en guías de ondas, en secciones en T, en polarizadores y en un montón de cosas chulas que les permitían hacer trucos interesantes. En el caso del Dyke Switch de Penzias y Wilson, la referencia era, se conectaba aquí al principio en esta sección en forma de T justo después, de derecha a izquierda, justo después de lo que era la bocina, el cono, que necesitaban un ruido equivalente al de una resistencia a 5 Kelvin, ¿vale? Esto lo conseguían metiendo en un vaso de Dewar un montón de helio líquido a 5 Kelvin, colocando al fondo del mismo un absorbente de radiofrecuencia, ¿vale? Este material absorbente, lo que hacía era emitir una radiación de cuerpo negro que subía todo por el vaso de Dewar y le daba esta referencia estabilizada debido al propio helio líquido. Esto, lo comento, o sea, es una potencia de ruido equivalente a la producida por una resistencia a 5 Kelvin de temperatura. Esto, a ver, en general no lo comenté antes, pero lo comento ahora. Cuando tenéis un absorbente de RF o una resistencia y la calentáis a determinada temperatura por encima del cero absoluto, esta, de forma totalmente natural, espontánea, va a producir ruido, ¿vale? Va a producir un ruido de un ancho de banda bastante amplio, en general con una respuesta en frecuencia bastante llana, al menos hasta 100 GHz es prácticamente llano todo el espectro. El nivel de ruido, lo que sería la densidad espectral de potencia de ese ruido, se puede calcular simplemente multiplicando la temperatura a la que está por una constante, ¿vale? Este tipo de cosas permite hacer un montón de cuentas súper fáciles y súper rápidas a la hora de trabajar con este tipo de sistemas. ¿Por qué coloco esto? Bueno, esto es interesante para que veáis que las cosas raras pasan o les pasa incluso a los mejores. Cuando montaron este invento en Crawford Hill, se dieron cuenta de que había algo muy extraño, ¿vale? Ellos esperaban construir una carga de helio, fría, ¿vale? Pero en general, simplemente por estar en la Tierra y por ser humanos, bastante hielo que esperarían observar en el fondo del cielo, en el que no hay nada, en alguna parte del cielo que no hay nada. Lo que observaron fue lo contrario, ¿vale? Observaron que realmente el cielo estaba más caliente que la propia referencia de helio líquido. ¿Por qué pasó esto? Bueno, al principio no lo sabían. Pensaban que era fallo suyo, que hicieron la antena mal, que había algo en la antena que estaba metiendo ruido, que había algún tipo de interferencia de alguna parte. Le dieron 1000 vueltas, cogieron la antena, la limpiaron, encontraron algunas palomas anidando en el borde de la antena, sacaron a las palomas, seguían igual y seguían explorando este exceso de ruido a la entrada de la antena. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, pues estos hombres descubrieron sin querer el fondo cósmico de microondas y acabaron pues dando la prueba definitiva, como comentaba antes, para el descubrimiento, la aceptación de la hipótesis del Big Bang en contra del universo estacionario. Nosotros no podemos aspirar a tanto, ya os lo adelanto, ¿vale? En teoría se debería poder, pero es que las figuras reales del ruido de nuestros receptores son bastante más malas que eso, ¿vale? En particular, si yo quiero adaptar mi sistema para hacer algo similar, lo primero es abrirlo a ver cómo está construido, ¿vale? Entonces yo cojo, abro mi LNB, saco la lupa
miro este pequeño integrado, que es al final el que controla todo el funcionamiento del circuito, y lo que encuentro es aquí un pequeño integrado, un RDA3570, que es el que se encarga de hacer toda la conmutación, de hacer el mezclado y demás. ¿Qué sucede? Lo que es el esquema de este LNB no lo pude encontrar en internet. Sin embargo, encontré el de un LNB parecido en la misma banda. ¿Qué sucede? A ver, estos circuitos hacen casi todos lo mismo. Por lo tanto, deberíamos esperar que los diseños fuesen casi siempre variaciones de la misma idea general. En este caso, veremos que se va a cumplir, pero bueno, os prefiero dar primero lo que es la idea general de lo que vamos a hacer. Hemos localizado, bueno, se me olvidó comentarlo, hemos localizado aquí en este LNB los dos monopolos que los tenemos en la imagen de la izquierda del LNB abierto, esta soldadura gorda en el medio del circuito a la derecha y abajo a la izquierda los monopolos de cada polarización. Cada una de estas antenitas es la que se encarga de recibir la señal en polarización vertical u horizontal. Entonces, yo lo que puedo hacer es eliminar uno de estos monopolos y cambiarlos por una resistencia adaptada. ¿Por qué me interesa cambiarlo por una resistencia? Por lo que comenté antes. Una resistencia, debido a que está a cierta temperatura, va a inyectar un ruido. Si yo consigo medir la temperatura dentro del LNB, yo puedo más o menos estimar la temperatura de esa resistencia, asumiendo que está a la misma temperatura que el resto del LNB. ¿Qué sucede? Si yo quiero meter una resistencia y que me funcione como una buena referencia de ruido, esta resistencia tiene que estar perfectamente adaptada al resto del circuito, a la impedancia del resto del circuito. ¿Y cuál es la impedancia del resto del circuito? O la del monopolo que estaba ocupando, que estaría ocupando su lugar en 4 GHz. Pues, quién sabe. O sea, literalmente, ni idea. O sea, yo me la voy a jugar y voy a apostar porque son alrededor de 50 ohmios, ¿vale? ¿Por qué 50 ohmios? Porque por órdenes de magnitud. La impedancia de un monopolo teórico es del orden de 35 más 21 J ohmios, ¿vale? El de una antena dipolo son 75 ohmios. El de un cable de los de SMA de toda la vida, son también 50 ohmios. La antena colectiva son 75 ohmios. Simplemente por orden de magnitud. Yo espero que más o menos, la impedancia se mueva sobre esos valores. Una vez hecho esto, lo que puedo hacer para controlar la polarización es seccionar la pista del circuito integrado que detecta el voltaje para luego poder hacer la polarización y saco un cable que yo pueda controlar de alguna manera. Y bueno, y por último introduzco un sensor de temperatura para estudiar otros efectos térmicos y al mismo tiempo poder estimar la temperatura de la referencia de mi carga. ¿Por qué no puedo colocar el sensor directamente al lado de la resistencia? Bueno, pues porque esa resistencia va a estar en una zona en la que hay una serie de campos de radiofrecuencia que van a estar circulando y esto podría interaccionar con ellos. Y eso es malo, ¿vale? Lo que quiero es mantener eso lo más lejos posible de toda la parte de radiofrecuencia. Y por eso mismo va a estar justo al lado de la parte de alimentación que está relativamente lejos, ¿vale? Cosas importantes acerca de estos LNBs. ¿Cómo hacen la conmutación? Bueno, la conmutación se hace a partir de unos transistores de tipo FET, llamados gas FET, que creo que son FETs de arsenuro de galio, me parece, si mal no recuerdo, creo que son esos, que se utilizan en estos casos porque tienen un comportamiento en frecuencia maravilloso. ¿Qué quiere decir con maravilloso? Pues con que pueden trabajar perfectamente con frecuencias altísimas, ¿vale? Lo importante a saber de estos transistores que van a ser utilizados justo a la entrada del amplificador es que son FETs en modo de flexión. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que polarizarlos negativamente para poder abrirlos. Cuando no están polarizados, estos simplemente están actuando en corto como un conductor con una impedancia muy baja. Polarizándolos, lo que haces es básicamente reducir esta impedancia. En este caso, en este circuito, lo que vemos es que el voltaje lo que es el terminal de puerta del FET, que aparece por aquí, marcado como Q2, hay dos, ¿vale? Q2 es el de una polarización, Q1 es el de una.
es que la antena está directamente colocada en la puerta, ¿vale? Y luego hay una resistencia que va directamente al circuito integrado de control. ¿Por qué se hace esto? Bueno, cuando se eleva la tensión de puerta, lo que hacemos es que toda la rama entre drenador y fuente del FET vaya a variar en impedancia, ¿vale? A partir de la de la señal de radiofrecuencia que nos entra por la antena, ¿vale? Al final esto actúa como un pequeño amplificador que es lo que va a utilizar el circuito para poder redirigir la señal luego al usuario, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando vayamos a modificar, a eliminar una de las antenas para colocar nuestra resistencia, debemos saber cuál actúa en qué punto para saber qué estamos haciendo en cada momento, ¿vale? Y bueno, lo segundo importantísimo acerca de esto es cómo hace este LNB para detectar la polarización. Esto no salía en el esquema, ¿vale? Lo que hace este Zener es provocar una caída de 9 voltios justo antes de llegar a un divisor de tensión, que es el que luego se utiliza, o luego utiliza el integrado, para poder determinar qué voltaje está entrando qué voltaje está alimentando al circuito y así saber si tiene que seleccionar un voltaje, una polarización u otra. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer yo? Bueno, pues yo podría eliminar ese Zener y meter este nivel de voltaje artificial para poder hacer un cambio entre una polarización u otra, ¿vale? Entonces, bueno, lo importante es saber cuál es cuál. Lo que voy a hacer aquí entonces es cojo mi LNB, lo voy a alimentar primero con 12 voltios y luego con 18 voltios y en cada caso me voy a poner a medir el voltaje en cada uno de los puntos más importantes del circuito. En particular, voy a ver cuál es el voltaje del drenador respecto de la fuente y también cuál es el voltaje de la puerta respecto del drenador, ¿vale? Cualquiera de los dos me vale, o sea, es simplemente para saber qué está pasando. Lo que estoy viendo es que cuando están entrando 12 voltios, en el monopolo de la izquierda tenemos 0,14 voltios positivos entre drenador y puerta y 0,42 voltios negativos en el otro monopolo, ¿vale? Al mismo tiempo, el voltaje entre drenador y fuente en el monopolo de la izquierda es 0 voltios, ¿vale? O sea, está básicamente en cortocircuito. Y el de la derecha está polarizado y hay una caída de 1,025 voltios, ¿vale? Este voltaje, a ver, es lo que mides con el polímetro, pero hay que tener en cuenta que este voltaje va a estar variando muchísimo debido justamente a las variaciones de radiofrecuencia, ¿vale? Importante, justo después de lo que es el Zener, empecé también a medir el voltaje en cada punto del divisor de tensión, formado por estas 3 resistencias que aparecen por aquí. Lo que queda es que justo a la altura de este condensador cerámico, lo que tenemos es 0,31 voltios, ¿vale? Eso es muy poquito, eso es prácticamente 0 voltios, ¿vale? Desde el punto de vista de niveles lógicos. En el caso de 18 voltios tenemos el caso opuesto. Tenemos una polarización, o sea, la polarización en cada de los GASFET de cada monopolo totalmente invertida, ¿vale? Lo interesante de esto es que cuando yo pongo y mido el voltaje a la altura del condensador cerámico en el divisor de tensión justo después del Zener, el voltaje ahí es de 3 voltios, ¿vale? Entonces, esto ya me da una idea de lo que puedo hacer. Puedo cargarme este Zener, lo elimino, lo reviento con unos alicates y sueldo donde debería haber los 3 voltios un pequeño cable. Este cable puede estar luego conectado a la GPIO de un Arduino o de un lo que sea y poder cambiar entre una antena u otra simplemente variando este voltaje. Entonces, vale, de cara a hacer la referencia de ruido. Esto es lo más crítico y es lo que casi siempre va a salir mal. La resistencia dije que, bueno, podíamos meter 50 ohmios. Lo que pasa es que yo en casa solo tenía una de 47 ohmios, ¿vale? En realidad lo vuelvo a decir, estoy perdido, pero hay que probar. O sea, me faltan esos números en esas frecuencias, hay que probar. Luego, ¿qué sucede? Esa resistencia, si la coloco tal cual ahí, en lugar de la antena colocada a tierra, va a empezar a disipar cuando está polarizado, por una razón obvia. Es decir, para poder para poder activar ese GASFET hay que polarizarlo. Y si yo pongo ahí una resistencia, va a empezar a conducir hacia tierra, se va a calentar y mi referencia va a ser un desastre, porque va a estar siempre más caliente.
¿vale? Entonces, lo que dije, mira, eso no lo podemos permitir. Vamos a poner en serie un condensador con una capacitancia muy baja, ¿vale? De 4,7 picofaradios, como mínimo. ¿Por qué? Porque 4,7 picofaradios en DC es circuito abierto, ¿vale? No conduce, está desconectado. Sin embargo, en 4 GHz exhibe una reactancia puramente imaginaria de 52 ohmios, ¿vale? En 4 GHz. Si yo sumo estos 47 ohmios, estos 52 ohmios de reactancia, tengo una impedancia en valor absoluto de 70 ohmios, ¿vale? En total 47 más 52J. Que a ver, es un número como otro cualquiera, ¿vale? Pero podría ser peor. Lo vuelvo a decir, estamos perdidos y yo espero que esto esté desadaptadísimo y no valga para mucho. Pero bueno, hay que intentar. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y bueno, lo último, esto es importantísimo. Los componentes deben ser SMD, es decir, deben ser pequeñitos. ¿Por qué? Porque si mi componente es demasiado grande, debido a su propio tamaño, se va a convertir directamente en un inductor, ¿vale? Y entonces la impedancia real de lo que estamos soldando se va a ir muchísimo de lo que nos esperábamos. Y bueno, además, esto lo conseguiríamos con resistencias y condensadores de encapsulado 0603. Y los condensadores tienen que ser de tipo C0G, es decir, es un tipo de condensador que tiene un comportamiento respecto de las variaciones de la temperatura muy, pero que muy estable, ¿vale? Esto va a suceder porque vamos a tener este LNB al aire libre, se va a enfriar, se va a calentar y lo último que nos interesa es que haya variaciones extrañas debido justamente a estos cambios de temperatura, ¿vale? Entonces, bueno, pues me armé de paciencia, valor. Y después de una tarde en la que estuve sudando como un cerdo, he conseguido soldar el cable naranja a esta parte en la que decía que estaba el divisor de tensión y al mismo tiempo arrancar el Zener, ¿vale? Fijaos en esta cosa que está también luego soldada con forma de transistor. Eso que veis ahí es en realidad un sensor de temperatura digital que se comunica por el cable amarillo en un protocolo que se llama OneWire, que recuerda un poco a I2C en el sentido de que solo hay un cable de datos, ¿vale? Este sensor simplemente está enviando cada X tiempo medidas de temperatura. Y luego lo podemos leer sin problema con el Arduino. Y luego, aquí abajo a la izquierda, donde estaba el monopolo, el monopolo ya desapareció, y veis una cosa horriblemente soldada con un montón de cachitos de impurezas y de cosas quemadas, que fueron todos mis intentos de soldar el condensador de resistencia en serie. Finalmente lo conseguí y vemos la resistencia en negro y el condensador en un color más clarito, soldadas entre el terminal al que estaba conectado, la puerta del GASFET y lo que viene siendo tierra, ¿vale? Esto ha costado, pero bueno, lo dicho, esto hay que probarlo y sigue siendo un experimento y vamos a ver qué tal salió. Vale, bueno, por último, puse todo esto bonito, metí todo el circuito dentro de una caja estanca, le puse unos LEDs también para poder informar al usuario qué es lo que está pasando, ¿vale? Cuando está viendo la temperatura, cuando está activada la referencia resistiva, cuando está activada la carga resistiva de referencia o cuando está recibiendo radio. Cogí esto, lo monté directamente en casa de mi abuela, que es cuando estaba haciendo otros experimentos, y lo puse a funcionar. Y lo conecté al SIGDIGGER a ver qué tal iba. Y lo que podemos ver ahí al fondo, estas líneas de colores claritos y oscuros, son básicamente las conmutaciones entre la señal de radio, entre lo que me entra por la antena y lo que me entra por la referencia. Esto es estupendo porque así a ojo ya puedes saber qué cosas son pura radiofrecuencia y qué cosas son puro ruido. En este caso vemos que no estaba colocando, no sé, aquí no se puede ver, pero lo que pude ver al hacer las primeras pruebas es que afortunadamente no estaba colocando ninguna interferencia extraña por la frecuencia intermedia. Entonces dije, venga, sigamos allá, vamos con todo. Esto hay que calibrarlo, ¿vale? Entonces dije, bueno, ya tengo esto funcionando, vamos al campo y vamos a ver qué tal se comporta esto y cuál es la potencia recibida cuando ya apunto mi LNB al cielo comparado con la potencia recibida cuando está la referencia. Entonces, bueno, me hice un pequeño programita para poder hacer la conmutación automáticamente, grabar los datos y al mismo tiempo mostrarlos en mi portátil, en una gráfica, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo hice en distintos puntos de Galicia, en distintas horas del día y, jolín, o sea, vi resultados muy prometedores del tipo, jolín,
la diferencia entre la referencia, que eran 295 Kelvin, y el cielo, que yo lo estimaba en 5 Kelvin aproximadamente, unas diferencias de 6,5 dB, ¿vale? Si hacemos las cuentas, acabamos deduciendo que la temperatura del ruido de mi sistema es tan solo de 78 Kelvin, ¿vale? Y bueno, otros experimentos en distintas ubicaciones, incluso en mi casa, dieron caídas de 7 dB, que se podían conectar con 66 Kelvin. Esto era maravilloso, ¿vale? Es decir, vale, no son los 15 Kelvin que me prometía el fabricante, pero está bastante bien. O sea, es una cifra bastante pequeña comparada con los órdenes de magnitud, por ejemplo, que esperaríamos en el entorno que me rodea, ¿vale? Bueno, sí, o sea, eso es la mejor parte, pero en realidad en la práctica lo que sucede es que todo es horrible y en algunos casos es simplemente imposible. A veces la interferencia local es tan grande, o sea, interferencias de gente que enciende cacharros o enciende la cocina o el ordenador o lo que sea, se cuela por la antena y puedes ver que la caída bueno, ves que tu cielo está más caliente de lo normal por temas totalmente ajenos a lo que está usando realmente, ¿vale? Esto, bueno, es una cosa que hay que contar y esto simplemente me quiere decir que si quiero hacer una observación la tengo que hacer siempre muy, pero que muy lejos de la ciudad, ¿vale? O sea, los casos anteriores los hice en el campo y es donde tenía los 6,5, 7 dB, ¿vale? Pero en la ciudad yo veía diferencias de 1 dB y eso es como muy malo. O sea, tenían que ver con... O sea, la figura del ruido se disparaba y no tenía ya absolutamente ningún sentido. ¿Qué más? Dije, bueno, vamos a hacer otros experimentos, ¿vale? Como se me cuela mucha radiación, lo que puedo hacer es meter absorbente de radiofrecuencia en la boca del LNB y poner el LNB expuesto a la intemperie a ver qué le sucede. Este absorbente de RF no comenté lo que era, pero bueno, es básicamente un montón de espuma con cachos de carbón metidos dentro, que lo que hace es actuar como un cuerpo negro, casi como un cuerpo negro. Es decir, la radiación que emite es proporcional a su temperatura, ¿vale? De una forma muy similar o prácticamente igual que una resistencia. ¿Qué sucede? Que, bueno, cuando empecé a hacer estas mediciones, bueno, y comento de paso por qué las hice, o sea, quería ver realmente cuál es la diferencia entre algo que está a una temperatura parecida en función de, o sea, parecida a la referencia, cuando es un objeto que realmente debería estar emitiendo esa radiación. Yo lo que veo es que hay unas diferencias que parecen seguir los cambios de temperatura, pero que tampoco lo siguen perfectamente. ¿Por qué se debe esto? Por inercias térmicas, ¿vale? Es decir, haber colocado el LNB a la intemperie con distintas condiciones de iluminación del sol, de temperatura y de viento y demás, hacía que la potencia recibida desde la antena, no se pudiese comparar demasiado con la potencia recibida desde la referencia, ¿vale? Y no solo eso. Debido a que mis conectores daban un poco de pena, lo que estaba sucediendo también es que había fallos de alimentación. Y estos fallos de alimentación lo que hacían era introducir un montón de temperaturas erróneas y potencias erróneas y fallos en el DIC que me estropeaban toda la medida, que es lo que vemos aquí en forma de líneas verticales. En cualquier caso, bueno, en el mejor de los casos encontré, pues eso, caídas de 7 dB desde la referencia y lo que observaba en el cielo, y en otros casos bastante menos, ¿vale? Justamente por culpa de estas inercias. Entonces dije, bueno, vamos a hacer otro experimento. Este es mucho más cogido con pinzas, pero es que me estaba quedando sin opciones. Y este lo hice lo hice el domingo pasado, de hecho. En la que, bueno, simplemente cogía ese absorbente de RF, lo colocaba directamente en la boca, ponía también el Scalar Ring y también ponía todo esto encima de una plancha totalmente conductora, a ver si de alguna manera podía confinar toda la radiación térmica de mi absorbente dentro de una especie de jaula de Faraday. ¿Qué sucede? Que esto es un problema. Cuando tú haces esto, las propiedades de tu antena van a cambiar y su figura del ruido también va a cambiar. De todos modos, yo esperaba que al hacer esto pudiese observar algún tipo de estabilidad o ver más o menos la magnitud de las fluctuaciones en esta situación. Al mismo tiempo que estaba midiendo las variaciones de temperatura dentro del LNB, introduje dos sensores de temperatura más, basados en el GI 906 de lo que os hablé antes. Es decir, esto que veis ahí en esa caja estanca
es una Raspberry en la que le enchufé el sensor de temperatura por infrarrojos. El sensor de temperatura por infrarrojos ahora está apuntando directamente a la placa y está tomando también medidas de la temperatura ambiente y de la plancha conductora. ¿Vale? Lo que estuve observando, y esto me llamó la atención, es que la potencia medida por la antena era consistentemente mayor que la medida por la referencia resistiva, cuando realmente la referencia resistiva estaba más caliente que el absorbente de RF que había puesto en la antena. ¿Vale? En particular, mi referencia de mi Dike Switch patatero estaba a 301 Kelvin, pero el absorbente de RF que puse en la boca, medido por el sensor de infrarrojos, estaba solo a 298,75 Kelvin, ¿vale? Entonces, ¿qué podía estar pasando? Y dije, bueno, como comenté antes, eso de acertar a la primera con una impedancia que no sabes muy bien lo que es, va a tener una consecuencia. Entonces dije, bueno, es posible que me esté entrando menos potencia justamente por un problema de desadaptación de impedancias en la carga de referencia. Se carga de esta desadaptada, entonces parte del ruido que se emite es reflejado hacia atrás. Entonces yo puedo hacer una cuenta muy rápida basada en las figuras del fabricante, asumiendo que estos 15 Kelvin de los que me hablaban eran verdad, a ver de qué magnitud es esa desadaptación. Entonces dije, bueno, no pasa nada. Asumo que estos 0,87 dB que observo entre la potencia recibida por mi LNB y la potencia recibida por mi carga de referencia vienen de dividir la potencia que me llega por la antena, que es la del absorbente, más el propio ruido del receptor y la que me llega por la referencia, que es el 1 menos el cuadrado del cociente de reflexión más el ruido. Entonces, bueno, hago las cuentas y me sale que esto es compatible con una impedancia, no resulta una impedancia compleja de aproximadamente 85 ohmios, ¿vale? Y se está perdiendo aproximadamente el 20% de la potencia emitida. El 20% de la potencia emitida por la resistencia me va hacia atrás. Entonces digo yo, bueno, vale, voy a ver cómo varía este coeficiente de reflexión con el paso del tiempo y veo que tampoco es demasiado. Es decir, es simplemente variaciones del orden del 2%, no está nada mal, pero bueno, es a lo que podemos aspirar, ¿vale? Es decir, esto parece que más o menos es estable. Todo suena un poco terrible, ¿vale? Suena un poco horrible, pero vais a ver cómo no lo es tanto, ¿vale? Pensad que cuando no teníamos una carga de referencia, yo estaba observando variaciones a cualquier hora y en cualquier momento del orden de hasta 1 decibelio, ¿vale? Más, en muchos casos más de 1 decibelio. Utilizando el truco del Dike Switch he conseguido reducir las variaciones comparando una con la otra hasta 0,1 decibelios en el peor de los casos, cuando en la práctica es muy, o sea, en lo normal, en los casos en los que no hay variaciones tan bestias, es mucho menor, ¿vale? Vemos fluctuaciones de la potencia del orden de 0,02 decibelios, ¿vale? Hemos pasado de 1 dB de variación a 0,1 dB, una mejora de 10 veces, ¿vale? O en el caso ideal, en el que hay una variación que no puedo simplemente no puedo corregir, de 0,2 dB, estamos hablando de una mejora de 50 veces. Ojo, 50 veces en dBs, ¿vale? Entonces, esto está ya muy bien, muy bien. ¿Qué sucede? Que, a ver, vamos a concluir y poner los pies en la tierra. Cosas importantes con todo esto. Hay que revisar los conectores, ¿vale? Si el LNB no está bien alimentado, vamos a tener fluctuaciones de todo tipo. Esto me pasaba al principio, ¿vale? Y muchas de sus fluctuaciones las pude aislar y conectar con eso. Parece que la figura del ruido depende de la alimentación del circuito. No sé muy bien por qué, pero bueno, esto es lo que hemos observado haciendo otros experimentos. Y no solo eso, sino si tienes problemas de alimentación de tu pequeño Arduino para controlar el Dike Switch, vas a tener problemas. Entonces, no quieres eso, ¿vale? Luego, claro, tenemos lo que comentaba antes. No haber podido adaptar bien la carga seguramente ha limitado bastante su éxito, ¿vale? Tampoco podemos asumir el coeficiente de reflexión como una simple atenuación, ¿vale? Porque seguramente la figura del ruido nos vaya a cambiar, ¿vale? Sin embargo, hemos conseguido algo,
hemos conseguido un mecanismo para determinar si el ruido que nos viene o sea, si la potencia que nos llega por la antena es interferencia, es pura interferencia, o si se nos pone por la IF, o sea, por la frecuencia intermedia, o si es realmente algo que está ahí, ¿vale? Las variaciones de una se pueden compensar con la otra. Y lo que aparece en la antena, pero no aparece en la referencia, podemos determinarlo como si fuese realmente señal. Ojo, a nivel de potencia, por supuesto, esto no es magia, esto no va a hacer que tu fondo del ruido baje, ¿vale? Sin embargo, en medidas de potencia, integrando, sí que te puede corregir, ¿vale? ¿Qué sucede? Hay más dependencias que yo no he podido estudiar, ¿vale? Hay una dependencia de la ganancia con la temperatura muy clara, que es muy fuerte, pero hay otras dependencias que son más difíciles de estudiar. Sin embargo, yo no me canso y esto hay que seguir estudiándolo a ver qué más sale. ¿Vale? Bueno, esto es desde el punto de vista del DAIC. Y ya para acabar con esto, voy a contaros en qué acabó la observación que hice este pasado el fin de semana del 13 de septiembre para poner todo el sistema a prueba, ¿vale? Entonces, plan de observación. Bueno, esta observación se hizo en la localidad madrileña de Balcón del Tajo, ¿vale? Gracias a Borja, un colega que súper amable, me dejó hospedarme en casa de sus padres, todo esto lejos de la ciudad, ¿vale? Para poder hacer esta medición de forma segura. De cara a medir la potencia y observarla y visualizarla a tiempo real, utilicé una funcionalidad de SigDigger que se llama RMS Viewer, que es simplemente eso. Es simplemente un programita que te va a mostrar en un gráfico bastante chulo cómo va subiendo y bajando la potencia que le va comunicando otro programa, ¿vale? Y bueno, de cara a la observación, me planteé observar tres cosas, ¿vale? Dije, no voy a hacer cosas complicadas, no voy a ir a saco a observar Casiopea A o observar Cygnus, sino voy a observar cosas mucho más resueltas y mucho más grandes. Por ejemplo, un buen logro sería poder detectar la Vía Láctea. Otro buen logro sería poder detectar la región de Cygnus. Y, bueno, por último, sería interesante dejar la antena funcionando, apuntando a un punto fijo del cielo durante 8 horas toda la noche. ¿Por qué hago esto? Porque al final, con el propio giro del cielo, la extensión recta del punto que estoy observando va a ir cambiando de forma lineal. De forma que yo, al final de la noche, si mi antena ha pasado por una zona en la que había algo interesante, yo lo podría ver pues como un bump que luego podría asociar con algo en algún tipo de planisferio, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nada, pequeñas fotitos donde se me ve orientando la antena de la mejor forma posible. Importantísimo, cuando vayáis a orientar una antena de estas, contad con un clinómetro de precisión, ¿vale? No son muy caros, pero, bueno, es una inversión que merece la pena, ¿vale? Yo este inclinómetro lo utilizaba para medir tanto la inclinación del LNB como la inclinación de la parabólica. Esto es luego lo que me determinaba, lo que me permitía determinar la altura del punto del cielo que estaba observando, ¿vale? Y bueno, de cara a los resultados, esto que podemos ver aquí es una subida de 0,5 dB que sucedía justamente cuando estaba apuntando a la Vía Láctea, ¿vale? Esto que veis ahí, ese salto, es cuando cogía mi antena, la giraba y la apuntaba hacia la Vía Láctea a la altura más o menos de la constelación de Casiopea, ¿vale? En este caso pude determinar que era realmente la Vía Láctea y no otra cosa porque la estuve girando, estuve viendo la parabólica de arriba a abajo y efectivamente este pico de potencia seguía justamente la Vía Láctea, ¿vale? Luego dije, bueno, vamos a subir un poquito más la elevación la altura y vamos a subirla a 74,1 grados, ¿vale? Y coloqué esto más o menos centrada en un azimut norte-este-suroeste de 30 grados. Y a partir de ahí lo que hice eran barridos. Lo que hacía era barrer desde el oeste hacia el este, girando de un sitio a otro, ¿vale? Esta observación la hice aproximadamente a las 21:30 UTC. Y lo que observaba era muy interesante, porque cuando apuntaba al oeste, lo que se veía era que la potencia bajaba, ¿vale? Se producían estos pequeños valles. Luego, a medida que me acercaba a la posición de 30 grados de azimut, lo que veía era que la potencia subía muchísimo. Seguía girando y de repente bajaba. Y luego seguía bajando y volvía a bajar en un segundo escalón, ¿vale? Pero se quedaba ahí, ya no bajaba. Luego volvía a girar hacia la izquierda, la misma estructura se repetía, pero invertida, porque estaba girando la antena hacia el otro lado, hasta que volvíamos a encontrar ese valle, ¿vale? Repetí esto varias veces
para ver si realmente eso estaba ahí. Moví la antena de sitio, apunté la antena a otros sitios, busqué fuentes de ruido, me puse detrás de la antena a ver si es que estaba iluminándose mal y estaba pillando radiación de otro lado. Y al final creo que estoy relativamente seguro de que lo que estaba observando en el cielo, venía realmente del cielo. Entonces, ¿qué había a esa hora a 74 grados de altura y 30 grados de azimut? Bueno, pues para estas cosas, Stellarium es el programa ideal, ¿vale? A esa altura, los barridos que estaba haciendo recorrían esta línea roja, ¿vale? Esta línea roja podemos ver que lo que está cubriendo es la parte de la cola de la constelación del Cisne, ¿vale? Rodeando Deneb. Y justo cruza con la Vía Láctea, ¿vale? O sea que está cruzando una parte en la que hay una potencia de ruido bastante grande. ¿Qué significa esto? Bueno, la región de Cygnus tiene la particularidad de que es extremadamente brillante en infrarrojo y en ondas de radio, ¿vale? Además de que cerca de ella se encuentra Cygnus A, que es una radiogalaxia muy potente, toda esa zona es muy brillante en ondas de radio. Este brillo se ve en un amplio margen de longitud de ondas. La imagen que visteis antes era básicamente, bueno, os la pongo otra vez, es básicamente la imagen de todo el cielo, tanto hemisferio norte como hemisferio sur, en infrarrojos. Pero en radio continua, en 408 MHz, también se ve que toda la zona de Cygnus es particularmente brillante, ¿vale? Y además, fijaos que tampoco es un brillo homogéneo. Aquí hay estructura, aquí hay cosas, hay elementos. Entonces, no sería descabellado pensar que lo que he observado ahí tenía que ver con la forma y la distribución de energía de esa parte del cielo en esa banda. ¿Qué sucede? Que esto no deja de ser indicios, ¿vale? Esto así, a secas, simplemente son indicios. ¿Qué sucede? Que, bueno, cuando me planteé dejar el radiotelescopio funcionando toda la noche y ver si al girar esas 8 horas esa misma forma la podía determinar por el propio giro de la Tierra mientras iba pasando esa región del cielo por el haz de mi telescopio, lo que sucedió es que por ley de Murphy se levantó una ventolera bestial, preotoñal, sin sentido, que empezó a hacer que mi antena se moviese, ¿vale? A partir de la 1 hora se empieza a ver cómo la potencia empieza a fluctuar, ¿vale? Eso es porque mi antena se está moviendo. El viento empieza a subir mucho, más. Y a las 2 horas la fluctuación de potencia es demasiado grande, ¿vale? Entonces, a las 3 horas pasa algo muy extraño y la potencia cae de repente. Y en cierto momento la antena no puede más, se cae al suelo y se queda apuntando al suelo. Y por eso se ve que la potencia recibida es más fuerte que mi referencia de ruido y no al revés. O sea, estos menos 4 dB quiere decir que la antena está apuntando a una región que es más fría que la referencia, que da una señal, da una potencia de ruido menos potente o más débil que mi referencia. Y aquí, al contrario, cuando la antena se cae, se queda el LNB apuntando al suelo, le entra ruido térmico del suelo y este ruido es mayor que el de mi referencia y se ve teniendo una potencia en dB positiva. Luego, aquí se ve una cosa bastante extraña en la que baja a cero. Esta caída a cero yo la asumo con fallos de alimentación del propio LNB debido a que ya estaba todo tirado por el suelo y era toda una catástrofe. Luego parece que la potencia se restituyó, la cosa siguió pues leyendo cualquier cosa sin interés hasta que finalmente vino el padre de mi colega, vio a la pobre antena hecha un desastre, la levantó, la intentó más o menos colocar como mejor o peor supo, de tan mala fortuna que al hacer este giro reventó totalmente el conector quedándose separado y por lo tanto quedándose el LNB sin alimentación, dando una potencia de 0 dB respecto de la referencia, porque ahora el LNB estaba dando la misma potencia para cualquier voltaje del Dyke Switch. Entonces, al final fue todo un desastre. Yo quería dar un resultado mucho más chulo para esta charla, pero bueno, la ley de Murphy nos ha dado este resultado. Pero bueno, aún así es bastante interesante. Sobre todo por estas conclusiones. ¿Qué quiero transmitiros? Todo es un infierno, vamos a morir. Preparaos para desesperaros, ¿vale? Aún así es extremadamente divertido y es extremadamente interesante. Y si tenéis espíritu científico, es un estupendo training.
porque vais a recibir un montón de medidas engañosas que os van a hacer pensar vuestros resultados 2 veces y van a haceros preguntaros, ¿qué está yendo mal? ¿Qué está fallando? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Cómo puedo estabilizar mis datos? ¿Vale? A ver, entendedlo, ahí estos son pasitos de bebé, ¿vale? Pero poco a poco van saliendo cosas. O sea, pensad, por ejemplo, que antes teníamos un LNB que nos daba unas referencias de, o sea, unos valores de ruido totalmente disparatados, subiendo y bajando con cosas que no tienen nada que ver con la señal que nos estaba llegando, pero hemos conseguido estabilizarlos con el truco del Dice Switch. Y, jolín, todo lo que he aprendido. Es decir, yo antes intuía más o menos cómo funcionaban las cosas, ¿vale? Ahora realmente sé qué factores son más importantes que otros a la hora de trabajar con hardware real. Y bueno, poquito más. Por último, hacer un reconocimiento a toda la gente que me ayudó con este proyecto, porque yo soy un novato, ¿vale? Yo lo voy a decir, yo soy ingeniero informático, que me estoy empezando a pelear con temas de radiofrecuencia, pero vamos, si necesitaba la ayuda de Miguel, Eco Alfa 4, Eco Oscar Zulu, Iván, Eco Bravo 3, Foxtrot Romeo November, Andrés Pérez, Carlos Eco Bravo 4, Foxtrot Bravo Zulu y el propio Borja, yo no habría podido hacer nada de esto. ¿Vale? Es decir, y bueno, fueron también ellos los que me animaron a enfrentarme a este problema y ponerme a soldar cositas y demás. Y bueno, esto es todo por hoy y por ahora. Y muchísimas gracias y quedo a la espera de vuestras preguntas.